En este video vamos a desarrollar el ejercicio 4.5 del libro Mecánica Vectorial Byram-Johnston, novena edición. Los temas a tratar en el siguiente video son equilibrio de cuerpos rígidos en 2D, cambiar apoyos por reacciones, determinar el valor de las reacciones y el uso de la primera ley de Newton. Dos cajas, cada una con una masa de 350 kilogramos, se colocan en la parte trasera de una camioneta de 1400 kilogramos como se muestra en la figura. Determina las reacciones en las A, llantas traseras A y B, llantas delanteras B. Situemos las cargas externas. Iniciemos con el peso de la camioneta. Esta pesa 1400 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad tendremos 13.720 newtons. Ahora, retiremos las cajas. En el momento que lo hagamos aparecen las fuerzas. Estas las representamos con vectores en Y hacia abajo. Cada caja pesa 350 kilogramos. Al multiplicarlo por 9,81, que es la gravedad, nos da 3.430 newtons. Como son dos cajas, pondremos dos fuerzas, en C y en D. Miremos el tipo de reacción que genera el suelo con las llantas. Si el piso es rugoso, debemos tener dos reacciones, como se muestra en la tabla. Quitemos el piso y situemos las dos reacciones en cada llanta, AX y AY en la llanta A, BX y BY en la llanta B. No tenemos ninguna fuerza externa en X, por tanto no hay reacciones en X. Quitemos a X y BX. Podemos aplicar la primera ley de Newton. Como la camioneta se encuentra en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X y Y son iguales a 0. También la sumatoria de momentos es igual a 0. Antes de continuar, sabemos que no hay carga externa en el sentido de las X, por tanto no es necesario sumar las fuerzas en X. Observemos la imagen. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, por tanto el sistema debe ser fácil de resolver. Iniciemos con la sumatoria de momentos, que es la ecuación con la que usualmente se inicia. Recordemos que las fuerzas que tiendan a girar en sentido antihorario generan momentos positivos y en sentido horario momentos negativos. Norma de la mano derecha. Calculemos la sumatoria de momentos alrededor del punto A. ¿La fuerza en C genera momentos alrededor de A? Sí. ¿Cómo es ese momento? ¿Tiende a girar en qué sentido? Si no lo vemos, trazamos la línea de acción de la fuerza en C. Ahora, una línea desde el punto A hasta que quede perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Miremos la tendencia de giro. Iniciemos en el punto A. Avanzamos por el radio, que es la línea verde, y luego continuamos con la línea de acción en el sentido de la fuerza hacia abajo. Esta fuerza genera un momento antihorario, por lo tanto positivo. Escribamos este momento en la sumatoria. El radio o distancia perpendicular a la línea de acción es de 0,75 metros y la fuerza 3.430 newtons. Sigamos con la fuerza de la caja en D. Esta genera un momento negativo alrededor del punto A, porque la tendencia de giro será horaria. ¿Lo vemos? No. Una vez más, trazamos la línea de acción de la fuerza D. Luego trazamos una línea desde el punto A perpendicular a esta línea de acción. Iniciemos en el punto A, avanzamos por la línea verde hasta llegar a la línea de acción y luego bajamos. ¿Esto qué tendencia de giro nos muestra? Claro, en sentido horario. Por tanto, el momento que se genera es negativo. Escribamos el momento en la sumatoria. Menos, porque el momento es negativo, 0,95, que es el radio, o distancia perpendicular, y la fuerza, que es 3.430. Observen que no nos importa si la fuerza va para arriba o para abajo, ni tampoco si el radio va hacia la izquierda o derecha. Solo nos importan los valores. El sentido nos importaba solo para determinar el signo. Continuemos con otra carga. El peso de la camioneta. Esta va hacia abajo. ¿Genera momentos alrededor del punto A? En otras palabras, ¿hay tendencia de giro? Sí. ¿En qué sentido? Horario. Por tanto, el momento es negativo. Escribámoslo en la fórmula. Menos. La distancia es de 1,8 metros y la fuerza es de 13.720 newtons. Nos falta una sola fuerza externa, BY. ¿Qué tipo de momento genera la reacción BY alrededor del punto A? Produce una tendencia de giro antihorario. Por tanto, el momento es positivo. Escribamos el momento en la sumatoria. Más, porque es positivo, la distancia 3 metros por BY. Como ya no hay más fuerzas externas en la camioneta, podemos igualar la ecuación a 0. Observemos que tenemos una sola incógnita, por tanto, la solución es muy simple. Despejando BY, nos queda que este valor de 8.460,66 newtons. Quiere decir que las dos llantas delanteras están recibiendo un peso de 8.460,66 newtons. Nos falta calcular la reacción a Y. Esto lo podemos hacer utilizando la otra ecuación que nos queda. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas que tengan componentes en Y. En este ejemplo, todas las fuerzas están en la dirección Y. Ahora, dependiendo del sentido, serán positivas o negativas. Situemos las fuerzas en la ecuación. Iniciemos con C sub Y, que va hacia abajo y por convención es negativa, menos 3.430 newtons. Ahora, el peso de la otra caja también negativa, menos 3.430 newtons.
El peso de la camioneta, 13.720 newtons, también negativa. Más la fuerza BY, que va hacia arriba y por tanto es positiva, de 8.460.66 newtons. Nos queda faltando la fuerza en A sub Y. Despejando de esta ecuación A sub Y nos da que las dos llantas de atrás están soportando una carga de 12.119,33 newtons. Un buen ejercicio sería repetirlo, pero sin el peso de las cajas. Tarea: repite el ejercicio, pero retire las dos cajas. Antes de resolverlo, ¿qué cree que pasaría con el peso que soportan las llantas? ¿Soportarían igual peso? Compare las reacciones de la camioneta con las cajas y sin ellas. ¿Qué concluye? Si la camioneta cargara una sola caja, ¿dónde la situaría? ¿En C o D? ¿O cree que la puede situar en un mejor lugar? ¿Por qué?